Sanz. Gustavo López, ¿qué dice? ¿Cómo le va? Gracias Bien, por bien. aguardarme. No, a ustedes. Ha sido un día intenso hoy, Un día largo, sí. Hoy estuve en la Corte desde temprano escuchando todos los alegatos de los 10 amicus curiae, amigos del tribunal. Así que, si bien es cierto que desde el punto de vista de muchos de nosotros la audiencia de la Corte llega tarde, porque una inconstitucionalidad debió haberse resuelto hace 3 años y no 3 años y 301 días después de sancionada una ley. Ningún país serio del mundo funciona con un Congreso en el ejercicio de su soberanía dentro del marco constitucional sancionando una ley y casi 4 años después no sabemos qué parte se aplica y qué parte no se aplica. Pero una vez que la Corte convocó, bueno, las dos partes o los 10 amigos de las dos partes dieron sus argumentos y mañana estarán las partes y el tribunal preguntando. Con lo cual es la última instancia y allí finalmente lo que resta es la decisión del Superior Tribunal de Justicia. ¿Usted imagina antes del 27 de octubre o después? Yo imagino que sí, pero por una cuestión técnica. Digo, ¿Antes del 17? Sí, ¿del 27 de octubre? Pero digo por una cuestión técnica. La Corte ya intervino 4 veces. 2 de esas veces de manera bastante profunda. En octubre del 2010, diciéndole al juez que había que tener un plazo razonable, que no se podía alargar la medida cautelar. ¿Se acuerdan de esa famosa sentencia interlocutoria, como decimos los abogados, porque sí, no era una sentencia de fondo? Y el 22 de mayo del año pasado, cuando fijó el famoso 7D y cuando dijo que no estaba afectada la libertad de expresión. Entonces, le llega un expediente que ya lo vio muchas veces y me parece que no es necesario mucho tiempo más para resolver una cuestión que en realidad se cotejaba norma contra norma. Digo, todos los países que tienen tribunal constitucional tardan 30 días en resolver una cuestión de constitucionalidad. Acá yo creo que la Corte tiene una enorme responsabilidad, enorme, institucional. La Corte ha demostrado que es independiente del poder político, lo ha demostrado con infinidad de sentencias en las últimas semanas. En particular, donde hubo fallos adversos a las pretensiones del Poder Ejecutivo. Exactamente. Todavía no ha demostrado ser independiente del poder económico porque cuando le tocó prolongó el fallo durante 4 años. Una Corte que acompañó grandes transformaciones, como la derogación del punto final, la obediencia debida, el indulto, y yo creo que tiene esa gran responsabilidad de resolver algo dentro del marco jurídico. Yo, digamos, estoy absolutamente convencido de la constitucionalidad de la norma. El único fallo adverso de todos los que hubo, porque hay un fallo de primera instancia y 3 dictámenes de fiscales a favor de la constitucionalidad, declaren la constitucionalidad solo de 4 incisos, muy tirado de los pelos. Digo, dice que todo está bien, pero que el cable no se regula porque lo que no ocupa aire, lo que no ocupa espectro no se regula, obviando que quien decide es el Congreso y no la justicia. La justicia se limita a revisar constitucionalidades, no que se regule y que no, y que además en todos los países del mundo se regula, incluso en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en Canadá y en Francia se regula el papel de diario. Entonces, yo creo que no está contemplado aquí, como tampoco Internet. Que es el gran capítulo abierto y de imposibilidad hasta aquí en términos de regulaciones en muchos casos. Y el único país que lo está regulando es Estados Unidos. Digo, es bastante más complejo. Pero lo que digo es, yo pongo en contexto, llevamos 29 años, 8 meses y 10 días de democracia. Y la democracia, después de casi 4 años de sancionar una ley y casi 30 años, no pudo regular democráticamente los medios. Esto lo primero que significa es del gran poder de los medios que impiden una regulación democrática. El Congreso, con una amplísima mayoría y después de 25 años de debate, sanciona una ley. Si hubiera una inconstitucionalidad, lo tendría que haber dicho hace 3 años. Prolongarla creo que generó por parte del sistema judicial argentino una situación que ninguno de nosotros quería llegar con tanta tensión. Digo, resolvió en 15 días lo del Consejo de la Magistratura. Y creo que hoy tiene la gran responsabilidad. Bueno, porque en particular en el Consejo de la Magistratura había que resolver, de lo contrario iban a estar electos los consejeros. Pero vuelvo a repetir, esto no es un accidente de tránsito donde la Corte tiene que saber a qué velocidad venía el auto y quién cruzó mal. Acá tiene que cotejar normas. Yo creo en la constitucionalidad de la norma. La Cámara fue muy flojita argumentativamente desde lo jurídico. Hoy se expusieron realmente
cuestiones muy importantes, sobre todo algunos de ellos que hablaron del derecho internacional. Bueno, la Corte tiene la oportunidad y la responsabilidad y la obligación de hacer un fallo jurídico. Gustavo López, si finalmente se aplica la ley de medios porque se decreta la constitucionalidad de la misma, ¿qué cosas cambian el día después? Bueno, inmediatamente no, pero digo, en el corto plazo... O sea, en términos del primer año. En el corto plazo aparecen competidores en el cable. Hoy Clarín concentra el 60% de la oferta de cable y es imposible desde el punto de vista privado, económico, competir contra alguien que puede tener Clarín subsidios debería cruzados. Desinvertir y quedarse solo con el 35% del mercado, no puede tener más. O sea, la mitad prácticamente ni Clarín, lo tiene que vender. Ni ningún otro. Correcto. Y entonces podrían aparecer otros competidores. De hecho, hoy los únicos que están en condiciones de competir en un mercado tan cerrado son las cooperativas de servicio público. ¿Por qué? Porque, bueno, son las únicas que pueden sostener dumping. Y cuando digo dumping es cuestiones bien concretas que suceden. Lo que pasa es que cuando se aplica el dumping, la justicia o los organismos de control siempre llegan tarde. Dumping es vender por debajo del costo de operación. Para mantener un servicio, Punta una Alta, prestación. cerca de Bahía Blanca, digo, cuando aparece un competidor le rebajan un 50% el aparece precio. un competidor a 200 pesos y entonces el grupo en cuestión baja de 200 a 100 la prestación del cable, entonces todo el mundo contrata ese cable. Exactamente. Bueno, esto que sucede en la vida cotidiana, bueno, si uno tiene un límite en la oferta y además genera otra oferta, bueno, la competencia es leal. Bueno, eso es en el cable. Después, televisión abierta, ¿qué cambia? No, prácticamente no. Televisión abierta hay que licitar los canales de aire que están faltando licitar. A lo mejor tiene que vender alguno o Telefe tiene que vender alguno. Pero ¿Qué son, perdón, Telefe, Canal 9, los que tienen que licitar? No, los que tienen que vender. Los que tienen que vender. Sí, desde mi punto de vista Telefe tiene que vender. Pero digo, Canal 9 creo que no, porque no alcanza... Telefe tiene que vender porque es Telefónica, la dueña. No, tiene que vender porque supera el 35% de las audiencias, como dice la ley. Y la resolución respecto a si es Telefónica de Argentina o es Telefónica de España, lo que decida la autoridad federal lo va a tener que replicar en todas las empresas. Por eso, por como venía la mano, correcto, Clarín tenía la posibilidad de dividirse. Bueno, y en las radios, apelando a la brevedad, en AM no se puede tener más de una AM en el mismo lugar. Exacto, esto fue siempre así. Correcto, y no se puede tener más de 2 FMs en el mismo lugar. Fue siempre así. Aldre Iglesias deberá vender una AM en Mar del Plata. Exacto. Y Cristóbal López alguna de las 4 FMs que tiene 2 FM, por ejemplo. Sí, esto por es lo citar algunos casos por margen esto es lo que tiene que suceder. Exactamente, esto es lo que tiene que suceder. Bueno. Si se declarara la inconstitucionalidad de esos 4 incisos que declaró la Cámara, quedaría concentrado el mercado del cable. O sea, nada de todo esto sucedería. Con el cable, con todo lo demás sí, porque la Cámara habilitó todo lo demás. Y no el cable, que es por el lugar donde la gente mira la televisión en la Argentina. Gustavo López, gracias a usted por venir, como siempre. Pausa muy breve, ya está aquí con nosotros Julio Bárbaro para, supongo que otra mirada respecto a esta cuestión y otras cuestiones, naturalmente, de lo que nos ocurre y la política argentina. Bien dinámica, bien activa y bien atractiva. No te vayas.